Saludos a todos, búscame como Juan Mecatrónica y podrás ver cursos como cálculo diferencial, cálculo integral, estática, dinámica, electricidad y magnetismo, análisis de circuitos 1 y 2, mecánica de materiales, entre otros como el álgebra y la trigonometría. Y me ayudaría mucho que te suscribas a mi canal para subir más contenido. Muchas gracias y te dejo con el video. Muy buenos días compañeros, les habla Juan Mecatrónica. Hoy vamos con un nuevo video sobre electromagnetismo en el tema de ley de Coulomb, en la cual traigo este problema que dice una carga Q1 es igual a menos 3 microcoulombs. Recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas. Q2 es igual a 8 microcoulombs y Q3 es igual a 7 microcoulombs, que se encuentran distribuidas como señala la siguiente figura. Determinar la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la Q1, así como el ángulo que forma con respecto al eje horizontal. Muy bien, vamos a resolverlo. Para ello voy a traer la fórmula de la fuerza electroestática, en la cual para calcularla necesitamos el constante de Coulomb. Recuerden, esa la pueden buscar en internet o en libros. Tenemos lo que es la carga eléctrica y la distancia entre cargas. Hay que recordar que las cargas eléctricas deben estar en coulombs y la distancia debe estar en metros. Entonces, como vemos aquí, las cargas están en microcoulombs, como indica aquí en el problema. Debemos convertirlos a coulombs y para ello tenemos que el prefijo micro es igual a por 10 a la menos 6. Entonces, esto quiere decir que Q1 es igual a menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos que la carga 2 es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos que la carga 3 es igual a 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Muy bien, ahora vamos a calcular las distancias. Tenemos que la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es igual a 0.5 metros. Tenemos que la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es de igual manera de 0.5 metros. Y tenemos la constante de Coulomb, que aunque no lo indica aquí en el problema, significa que están en el vacío. Entonces esto es 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Muy bien, vamos a hallar las fuerzas electrostáticas. Vamos a trabajar primero Q1 y Q2. Y para ello, con respecto a Q1, tiene una fuerza de atracción hacia la Q2 y quedaría de la siguiente manera. Y van a decir, ¿por qué fuerza de atracción? Hay que recordar que fuerzas opuestas se atraen, fuerzas iguales se repelen. Y como estos son fuerzas contrarias o cargas contrarias, significa que se va a atraer. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula de la fuerza electrostática con respecto a Q1 y Q2, quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos K, que es la constante de Coulomb. Aquí tenemos la carga 1, aquí tenemos la carga 2 y la distancia que hay entre las cargas elevado al cuadrado. Y resolviendo esta operación tenemos que la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 2 es de 0.864 con dirección a 0 grados porque está en el eje X. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3. De igual manera, es de atracción ya que son cargas contrarias. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula con respecto a carga 1 y carga 3, quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos la K, que es la constante de Coulomb. Aquí tenemos la carga 1, aquí tenemos la carga 3 y la distancia que hay entre cargas elevado al cuadrado. Y resolviendo esta operación, tenemos que la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3 es de 0.756 con una dirección de 90 grados. Como podemos ver aquí, con respecto al eje X, va a 90 grados. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante entre estas dos fuerzas. Y para ello voy a borrar todos los cálculos y voy a dejar solamente las fuerzas electrostáticas que habíamos calculado. Ahora, mucho ojo aquí. Esto lo hago para tener una mejor visibilidad a la fuerza resultante. Vamos a llevar una fuerza paralela de la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3, al final entre la carga 1 y la carga 2, de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 2. Vamos a llevarla paralela al final entre la carga 1 y la carga 3.
y quedaría de la siguiente manera. Ahora aquí tenemos punto inicial común y punto final común. Como podemos ver, desde este punto salen las fuerzas y llegan aquí. O sea que esta es la fuerza resultante y tenemos que calcular su dirección como lo dice el problema con respecto al eje horizontal, o sea, el ángulo beta que tenemos aquí. Ahora, mucho ojo aquí. Como podemos ver, aquí tenemos la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 2, que está en el eje X, o sea que es una componente en X. Y aquí tenemos la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3, que está en el eje Y, o sea que es una componente en Y. Tenemos que encontrarle a cada una de las fuerzas su componente y para ello vamos a usar estas dos fórmulas que tengo aquí. Componente en X es igual a fuerza coseno de tita y componente Y es igual a fuerza seno de tita. Vamos a trabajar con la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 2. Quedaría de la siguiente manera. Como solamente está en la componente en X esta fuerza, vamos a trabajar solamente con coseno. O sea, fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 2 es igual a componente en X, o sea que es una componente, es igual a 0.864 coseno de 0. Recuerden, porque está en componente en X, es igual a 0.864 newton. Ahora vamos a trabajar con la otra fuerza. La otra fuerza entre la carga 1 y 3, como está en el eje Y, es una componente en y para ello se usa el seno. Entonces tenemos que la fuerza electrostática entre la carga 1 y 3 es igual a componente en Y. Esto es igual a 0.756 seno de 90 grados. Y resolviendo esta operación tenemos que es 0.756 newtons. Como podemos ver aquí, al juntar estas dos fuerzas, aquí se forma un triángulo rectangular. Para ello podemos usar, para encontrar el valor de la fuerza resultante, el teorema de Pitágoras, en el cual tenemos esta fórmula. Tenemos que la fuerza resultante es igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y ya tenemos el valor de la componente en Y y la componente en X. Sustituyendo los datos nos va a quedar esta operación y resolviendo esta operación tenemos que la fuerza resultante es igual a 1.148 newtons. Muy bien, ya encontramos la magnitud de la fuerza resultante. Ahora vamos a encontrar el ángulo beta o la dirección con respecto al eje X positivo. Y para ello tenemos que beta es igual a la tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como podemos ver aquí, el cateto opuesto es la fuerza electrostática entre la carga 1 y 3, que aquí tenemos su valor, que es aquí, o sea, la componente en Y, y tenemos el cateto adyacente, que es la fuerza electrostática entre la carga 1 y 2, que es la componente en X que tenemos aquí. Sustituyendo los datos, tenemos que el ángulo beta es igual a cotangente de 0.756 sobre 0.864. Y resolviendo esta operación tenemos que el ángulo beta es igual a 41.18 grados. Entonces, como respuesta final tenemos que la fuerza resultante es igual a 1.148 newtons a una dirección desde el eje X positivo a 41.18 grados. Y esta es la respuesta final a este problema, compañeros. Espero y les haya ayudado. Muchas gracias.